Posgrados de Universidad Mayor presenta. En más de una ocasión en esta mesa de diálogo nos ha convocado el problema estudiantil desde el año pasado frente a este gran movimiento y hoy nos convoca nuevamente pero frente a un tema puntual. Alumnas expulsadas del Liceo Carmela Carvajal buscan regresar a esta institución. Esta vez tienen que luchar contra el alcalde de Providencia, Cristian Lavé. De eso conversamos en nuestra mesa de diálogo. Sean bienvenidos. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Danae Díaz Geria y Jennifer Pardo Silva, ambas estudiantes secundarias expulsadas del Liceo Carmela Carvajal. ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a esta nueva mesa de diálogo. Como siempre nos reunimos desde la Confitería Torres. Llegamos a ustedes a través del Mostrador Televisión, en nuestra señal por internet. Saludamos a quienes nos siguen a través de las redes sociales, de las cuentas en Facebook y Twitter, y que además se van sumando a estas discusiones, a estas tertulias que realizamos desde este clásico en el centro de Santiago. Bueno, ya lo decíamos en la introducción, hay un tema que tiene que ver no solamente con una de las materias que se estableció dentro de la discusión de la ciudadanía el año pasado, tiene que ver con la inclusión, con la segregación, con lo que está pasando en términos de la educación en nuestro país, que fue una de las grandes batallas, pero que también en este último tiempo ha tenido como protagonista, en el fondo, el día siguiente, lo que ocurre después de todas estas manifestaciones con estas dos chicas que hoy nos acompañan, Danae y Jennifer, bienvenidas. ¿Carmelianas o ex carmelianas? ¿Cómo definimos la situación? Carmelianas. Bueno, ambas del Carmela Carvajal y que están en el centro de una polémica que hoy creo que no solamente tiene que ver con ustedes, sino que también representa lo que ha pasado con muchos jóvenes. Quiero, primero que todo, ir al punto tal vez más álgido de la actualidad y que luego vayamos revisando cómo ha sido toda la historia y todo el proceso. ¿Cuál es la situación puntual de hoy día? Lo pregunto porque en algún minuto se estableció que el recurso de protección no había sido suficiente, sino que en el fondo existía la necesidad de que el abogado tal vez le había faltado esta cláusula como de no innovar, que hubiera sido exigida para que la situación de ustedes hoy día fuera diferente. Bueno, la verdad es que en este minuto claramente se vio un tema complicado con la orden de no innovar. Ya finalizaron los plazos de apelación para la contraparte, que sería el colegio o bien la autoridad municipal, y ellos finalmente van a ir, ya apelaron el día miércoles, si no me equivoco, o martes de esta semana, por ende ya están esos plazos vencidos. Nosotros ahora tenemos que ver el informe, ver qué dice la Corte para después ver si finalmente durante el proceso de evaluación en la Corte Suprema nosotros podemos reincorporarnos a través de órdenes de no innovar o ver si son con efectos devolutivos o no, esto como ya tema netamente judicial. Claro. En la Corte. Jennifer, el que esta situación hoy día esté entrampada en un marco legal, ¿es algo que te imaginabas que podía ocurrir o pensabas que en el fondo, frente a esta situación, en algún minuto el alcalde de Santiago iba a ceder? O sea, perdón, el alcalde de Providencia. Bueno, nosotros obviamente siempre esperamos que el problema se solucione de la forma más rápida posible, más simple. Nosotros siempre intentamos dialogar, buscar soluciones en conjunto, pero vemos que hay una negativa de parte del municipio, de dirección, de la corporación, que no estaban interesados en que nosotros volviéramos. Entonces nos vimos obligadas a llevar esto a tribunales para poder hacer que se cumplieran nuestros derechos. Ahora, claramente hay un problema con eso, porque nosotros, a pesar de ir siempre en busca finalmente de la solución por las vías más óptimas, como decía Jennifer, claramente hay un problema de voluntad y hay un problema que va en causa esto, que finalmente ellos provocan que nosotros vayamos al sistema judicial porque se entiende que finalmente, y como todos sabemos, el sistema judicial en Chile es sumamente lento y burocrático, y obviamente esto iba a dilatar tanto los plazos como está sucediendo ahora, que finalmente nosotros nos vamos a ver en algún momento obligada, o eso es lo que espera la autoridad, a que nos veamos obligadas a cambiarnos de colegio y que finalmente no terminemos nuestra enseñanza media en el Carmela. Claro, y yo te preguntaba, Jennifer, en el fondo en la figura del alcalde Lavé y no de la dirección del colegio, porque claramente él ha estado respaldando todas estas medidas que ha tomado el colegio con ustedes, y en el fondo se genera como un gallito donde parece que justamente es la autoridad la que no quiere ceder en algo que tal vez a la luz pública podría haberse resuelto de manera mucho más sencilla, dejando este tema en que ustedes pudieran retornar al colegio y en el fondo haber calmado las aguas y no en el fondo haber hecho más grande el incendio. Bueno, que el alcalde Lavé siempre ha funcionado de esta manera, él siempre ha sido una persona con una personalidad súper avasalladora, que él siempre está por sobre todos y todas y por sobre
objetos, él es la ley. Providencia funciona como un feudo, como un fondo, entonces claramente su autoridad o las cosas que él diga iban a ser ley. Si él en algún momento, por ejemplo, retomo hechos anteriores, cuando él decía que nadie va a estudiar en la comuna de Providencia si no vive ahí. Y ahí hubo una bataola y finalmente era insostenible, o sea, los colegios de Providencia se iban a reducir a uno, y la convengamos población... que Las Tarrias y Carmela Carvajal reciben gente de muchas comunas, No. que de hecho viajan muchas horas para llegar hasta A ahí. nivel general, de hecho, claro. los 5 el liceo que tiene Providencia, de los 5 reciben gente de todas partes, son los 5 emblemáticos. Entonces, se iba a reducir, la cantidad de gente de Providencia que estudia en estos liceos es mínima. Entonces, íbamos a quedar prácticamente con un colegio de hombres y una de mujeres. Pero esto tiene que ver claramente más allá de las... Él es una persona así, él se cree con la suficiente autoridad de ir por sobre la ley, por sobre los reglamentos, por sobre... Él siempre reclama Estado de Derecho, finalmente no se respeta el Estado de Derecho en su comuna, claramente. Entonces aquí hay una problemática que a pesar de que este tema se podría haber solucionado en los mejores términos, hay una problemática que tiene que ver básicamente con cómo él concibe finalmente en su cabeza cómo van a tener las propuestas o las no propuestas, cómo vamos a llegar a acuerdos, cómo se hace política incluso dentro de su comuna. Y creo que ahí está el tema, este gallito va en cómo se hace política en su comuna, un tema netamente político. Hoy día ustedes están sin poder asistir a clases dentro del colegio que en el fondo las alberga durante varios años. Estaban en cuarto medio, repiten cuarto medio. Repiten Por cuarto decisión medio previa. justamente por decisión propia. Cuéntame acerca de eso. En apoyo al movimiento, básicamente por eso. Y también un tema, claro, como ese apoyo y consecuencia, porque nosotros estamos luchando por una educación de calidad y vemos que nos están haciendo un plan que va contra todos nuestros ideales, contra todas nuestras propuestas, entonces no podíamos aceptar algo peor de lo que ya tenemos. Yo me pongo en el lugar de ustedes y digo, hace bastantes años que salí de cuarto medio, pero bueno, digo, si yo le hubiera tenido que decir a mi mamá, voy a repetir el cuarto medio, porque en realidad estoy a favor de una causa, yo no sé si me habrían apoyado de la manera en la que tal vez se ha dado en el caso de muchos de los estudiantes que fueron parte de este movimiento. ¿Cómo ha sido el caso puntual de Es que ustedes? claramente uno tiene que sortear muchas, digamos, complicaciones o adversidades que se dan dentro de este camino de lucha. Finalmente hemos tenido que pasar no solamente por trabas a nivel político en cuanto al movimiento propiamente tal, sino que también luchas personales para ir a una lucha colectiva. Y creo que esto es lo interesante de sobrellevar esta pelea, digamos, que cómo nosotros somos capaces de ir a convencer a nuestra familia, de primero convencerlas de que el movimiento tenía legitimidad, que las propuestas eran las que tenían que ser, ya, finalmente recibimos el apoyo. Después, ir en busca del apoyo de quedarte en la toma toda la semana, por ejemplo. Es un tema complicadísimo. Después de que, ya, convencerse ellos de que durante 7 meses van a tener que tener una foto tuya para recordarte que existes en tu casa. En tu casa, ¿ya? Ya, finalmente eso, el apoyo transversal que tú puedes tener, no solamente a la hora de estas decisiones de sí, anda a la marcha, sí, anda aquí, allá, trata de venir un día a la semana, no sé, sino que el apoyo que se recibe ya a la hora de la decisión. Como Y de repetir. las consecuencias y de de esa las decisión. consecuencias, y repetir, ya, esto es una cosa, ya, perfecto, repite, sí, finalmente este plan no es bueno, no va a aprender nada, va a sacar cuarto medio así rajuñando, a lo mejor haga su año como corresponde el próximo año. Y ahora con la expulsión. La expulsión injusta, obviamente nuestra familia ve que es una expulsión injusta, que no se siguió un debido proceso, que no hay bilateralidad. A mí me informan cuando me expulsan la anotación que yo tenía, por ejemplo. Me dicen, te estamos echando. ¿Y por qué? Si yo tengo mi hoja de vida en blanco, soy una alumna ejemplar bajo mi hoja de vida, no es que te anotamos por esto. Ah, ya, perfecto. Gracias por... Y bajo el, digamos, no sé, tipo de normativa que tenía el colegio, ¿eso daba para una expulsión? ¿O es No, también una no. medida Es que tampoco a hay criterio? Tampoco hay gradualidad en la sanción. El Entonces, manual es claro que explica que hay una falta y hay una sanción. Claro. Y el estudiante tiene la posibilidad de enmendar su error. Y obviamente no pueden, porque dice tal cosa, echarte de miedo. Tiene que haber una amonestación, o sea, una amonestación verbal, luego una escrita. Un proceso. Hay un proceso que tienen que ir quemando etapas para poder llegar a la expulsión, lo que acá no se vio. De hecho, como dice Ana, a mí en lo particular fui la última notificada de la cancelación de matrícula y fue este año, 2012, mi cancelación de matrícula. O sea, que tú llegaste el primer día de clase y te No, dicen... me notificaron el 3 de enero, pero fue porque nosotros el 2 de enero tuvimos una reunión con dirección y con el equipo de gestión y fuimos a negociar como la bajada de la toma y nosotros preguntamos el tema de si las repitentes iban a poder quedar o no en el liceo. Nos dijeron sí, van a quedar todas excepto las que se han avisado de sus cancelaciones. Entonces yo dije, ok, si estamos hablando de que ya se avisaron a todas las personas.
Me dijeron, la verdad es que no, faltan casos como el tuyo, por ejemplo, pero el resto ya está. Y fue así de informal Fue en una me dijeron, reunión, bueno, que tenía y otro objetivo. sí, fue como, bueno, ¿y cuándo fue venir tu apoderado? Así, eso fue. Y estando la directora, la inspectora, la orientadora, todo el equipo que está presente, de esa forma me notificaron que yo tenía cancelación de matrícula. Tú dices que se habla en el fondo de algunos casos en los que no estaba resuelta la situación, pero que en la mayoría sí. ¿Cuántos son los casos del total? 11. 11 casos. En el fondo estamos hablando de la invalidación completa ante las autoridades del colegio de ustedes del derecho legítimo a manifestarse. Claro, y obviamente buscaron causas como mínimas para echarnos. De hecho, hay unas alumnas que la expulsaron por participar en la toma del exingreso, siendo que es un tema que no tiene nada que ver con el liceo. Es un tema que uno como persona decidió ir a hacerlo sin representar al liceo, sin portar insignia al liceo, y la echan por eso porque fue un hecho mediático. Así se agarraron de cosas muy mínimas. Una de las cosas que ha sido más comentada a través de las redes sociales y que creo que en general los ciudadanos agradecemos del movimiento del año pasado, que les agradecemos a ustedes, es el hecho de haber puesto el tema de la educación sobre la mesa y de habernos obligado a informarnos, gracias al conocimiento que ustedes tienen precisamente de cómo estaba funcionando esto, de la realidad educacional de nuestro país. Yo me imagino el caso de un profesor que tenga que trabajar con ustedes o de la dirección del colegio en este caso, ir a enfrentarlas entendiendo que ustedes manejan completamente los términos en los que se está desarrollando esto, primero en el derecho que implica la manifestación y segundo en el pasar por sobre ese derecho al expulsarla. Imagino que no debe haber sido un diálogo muy sencillo de sostener. ¿Cómo ha sido esa relación o cómo fue en el minuto puntual en que ustedes tienen que enfrentar a la autoridad del colegio? Claramente los momentos en que los tuvimos que enfrentar han sido bastante específicos y casi nulos, la verdad. No hay un diálogo con la autoridad del colegio, menos municipal. Entonces, la verdad es que los diálogos que hemos sostenido, por ejemplo, a la hora de que a mí me notifican personalmente, yo digo, ya, quiero ver el acta de este consejo de profesores donde supuestamente se tomó esta decisión. No es que no te lo vamos a mostrar, pero yo quiero ver algún tipo de documentación. Usted no me puede decir así como así, que yo estoy expulsada, necesito documentos para yo poder apelar a esta situación. Y con total conocimiento de los procesos que deberíamos llevar en caso de... Entonces, claramente la autoridad se ve como un poco... acorralada, sí, sorprendida, temerosa, claramente. Y ella porque actúa de nosotros forma dictatorial, poco Sí. menos, porque dicen no, porque así, punto. Porque uno rebate con argumentos. Nosotros hemos estado en constante investigación, nosotros hemos estado leyendo, asesorando por personas que saben, manejando al revés derecho nuestro manual de convivencia para saber lo que podemos y lo que no podemos hacer como dentro del entender liceo. los límites, claro. Exactamente. Entonces, en esa situación ellos se ven como acorralados y responden como de una actitud como bien dictatorial, diría yo. De hecho, el mismo alcalde, puede decir muchas cosas por la prensa o puede mandar a decir con la directora, pero él en concreto se reunió una sola vez con nosotros y fue netamente conmigo y con Danae cuando fuimos en la segunda toma del liceo el 10 de junio, que fue porque Danae fue como vocera de la toma y yo como centro de estudiantes. Y esa vez el alcalde no nos quería recibir y nosotros insistimos y ellos dijeron, no, si no está en la municipalidad. Insistimos mucho, hasta dijeron, ya, la va a recibir. Nos recibió y prácticamente lo que nos dijo toda la conversación que tuvimos fue como, ¿saben? Colegio tomado, colegio desalojado. Pero bueno, indaguemos el porqué de esto, conversémoslo, lleguemos a un acuerdo. No, es que colegio tomado... No, absolutamente nada. Obviamente esas son situaciones que finalmente enfurecen más o que ponen en más cuestionamiento, incluso que son capaces de hacer indignar más al estudiantado. El estudiantado Carmelia, claramente una actitud netamente provocativa. Nosotros hemos actuado de las mejores maneras, los mejores términos. Claramente hay compañeras que se han sobrepasado por estas situaciones, pero es claro cuando hay una autoridad que lo único que hace es cerrarte la puerta en la cara. Nosotras hace 2 o 3 semanas fuimos con un certificado de nota, esto ya como anécdota. Llegamos al colegio, hola tío, mire, queremos retirar el certificado. Pero chiquillos, ustedes no pueden entrar. Nosotras dos tenemos prohibido el ingreso al liceo. De hecho, nos acercamos al liceo y cerramos las puertas. ¿Y por qué tenemos...? A ver... Menos mal que no tienen perros dentro del liceo. No, ¿y qué es lo que sucede acá? No, es que ustedes no pueden entrar. Y nos entienden por la reja. Y después, a los 5 minutos, llega otra compañera que también decidió retirarse del colegio. Y dicen, uy, adelante, pase. Y ella la dejan entrar. Bienvenida. Entonces, claramente se nota que aquí hay una persecución, que hay algún tipo de enfrentamiento constante, que no nos quieren recibir, no nos quieren dar la cara, porque yo no sé si hay 2 posibilidades. Una, que todo puede ser utilizado en la contra de ellos, o que no tienen, digamos, no sé si los cojones será el término necesario, pero no están dispuestos a conversar con gente que esté a la altura y que, digamos, puede rebatir en los mismos términos que ellos.
Chicas, vamos a hacer un alto. Estamos en esta mesa de diálogo polémica frente a lo que ha ocurrido con la expulsión de alumnos del Liceo Carmela Carvajal, con el deseo de resolver esta situación, de que puedan reintegrarse a su colegio, que me imagino que también le deben tener cariño al colegio en el que han pasado mucho tiempo, pero que se enfrenta al legítimo derecho también de manifestarse en búsqueda de una mejor educación. Regresamos con más en esta mesa de diálogo desde la Confitería Torres. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Segundo bloque de nuestra mesa de diálogo, saludamos a quienes recién se incorporan. Les contamos que estamos hablando acerca del conflicto educacional que tuvimos sobre la mesa durante todo el año pasado, pero que no ha terminado y que todavía hay consecuencias que están viviendo, en este caso, particularmente dos personas que hoy nos acompañan en esta mesa de diálogo, Danae y Jennifer, exalumnas del Liceo Carmela Carvajal o alumnas del Liceo Carmela Carvajal, aún en una situación un tanto compleja. El movimiento estudiantil, como yo les decía, pone sobre la mesa justamente este tema y nos hace a todos prestar atención a lo que está pasando en la calidad de la educación. Se hablaba y se instaló el tema lucro como uno de los temas más importantes, ¿no? Pero también el derecho a la educación de parte de todos. Ustedes están en el proceso escolar, pero naturalmente con miras también a la enseñanza superior. ¿Qué es lo que sienten ustedes que fue tal vez lo que mayoritariamente se logró concretar después de todo este tiempo en el que estaban peleando por causas bastante concretas? Yo creo que en lo concreto no hay grandes logros sustanciales respecto al movimiento estudiantil 2011. Creo que los logros que nosotros tenemos son más bien logros transversales que de pronto se fijan a la hora de encantar a la gente, pero que no se ven, no se analizan si están cumplidos o no. Y ahora después ya pasado este transcurrido el proceso, digamos, nos damos cuenta que sí, claramente hay un proceso que hemos tenido que finalmente hace encantar a la gente, hace que la gente se participe, que la gente incluso se informe, que busque los medios a través de internet, que busque finalmente la instancia para informarse, buscar de primera fuente la información, que eso es algo que antes no sucedía. Antes los medios tradicionales, las grandes, digamos, medios nos entregaban la información y todo el mundo creía eso. Todo el mundo creía eso. Ahora no, hay altura de mira respecto al tema, van en busca de las ventanas que se ofrecen, la gente está más despierta, si a la gente le está pasando algo, la gente ahora no se queda callada, la gente incluso es capaz. El año pasado sucedió de parar un Transantiago, cortar la calle, ciudadanos cortar la calle por el mal servicio que teníamos de transporte público. ¿Ustedes lograron indignar a la ciudadanía chilena? Yo creo que eso es uno de los mayores logros que tenemos. Y aparte de los logros personales que tienen que ver con cómo tomamos ahora nosotras nuestra vida. Yo creo que, como dice Ana, el logro transversal, esto que se unió netamente, no solamente con el movimiento estudiantil, sino que los pequeños movimientos que fueron surgiendo a poco, que hizo que esta sociedad despertara y lucháramos en conjunto contra un cambio de modelo, un cambio en distintas áreas. Vemos el tema de Aysén, el movimiento de la salud que se está gestando ahora, está el movimiento estudiantil, el movimiento en Calama, en Arica. Entonces vemos que se hizo un despertar y un poco de decir a las personas como miren más allá de su frente, miren un poco más allá. Y de lo oficial. Y de lo oficial, investiguen, háganse parte de lo que está pasando. Yo creo que ese fue el mayor logro. Eso en el lado positivo. ¿Qué pasa con las consecuencias negativas de esto? Más allá de la que, por cierto, están viviendo ustedes en este pero momento. Yo creo que van por eso, de cómo finalmente la consecuencia negativa, y que tiene que ver para mí con la ineptitud o con la poca capacidad que tiene finalmente la autoridad política de enfrentar al movimiento. Esto quiere decir no solución, pero sí represión, por ejemplo. Entonces no les damos solución a un par de estudiantes, un par de colegios, no le damos solución al movimiento en general, sino que le damos represión, le quitamos el ojo a las personas, hacemos que queden con fracturas de cráneo, gente con abusos sexuales dentro de la comisaría. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que finalmente se logra. Creo que esas son las consecuencias negativas. Las consecuencias negativas van ligada a cómo se plantea la política hoy en Chile, que tiene que ver claramente en no hacer una solución en específico, sino que tiene que ver en cómo afronta el movimiento desde otra arista para criminalizarlo, para doblegarlo de alguna manera, y finalmente no se entrega la solución y lo único que se hace es
poner a la ciudadanía en contra de su mismo pueblo, digamos, y apuntar al desgaste, la dilatación de conflictos. A eso es lo que se apunta finalmente, y creo que esa consecuencia tiene que ver con la política que hay hoy en día. Si nosotros hoy día tenemos represión y hostigamiento dentro de los colegios, es precisamente por esta política, por esta ineptitud de no lograr una solución. Si por ejemplo la política ministerial hubiese sido desde el primer minuto que no haya ningún estudiante expulsado, a no ser que las consecuencias ya digan que sí, que el muchacho tiene que ser expulsado, no estaríamos aquí quizás hablando. Y eso tiene que ver con una política porque hoy el ministro, por ejemplo, ha sido silente respecto al tema. El ministro ni siquiera se ha pronunciado, dice que no, que los manuales de convivencia, cuando nuestro fallo es contundente respecto a que hay una problemática con nuestro manual de convivencia. Y aquí nadie dice nada, siendo que el ministro, él mismo dijo, si hay problemas en los manuales de convivencia, ahí yo me meto. Y todavía no se mete. Claro, de hecho nuestro fallo iba como que se extendiera el Ministerio de Educación, y vemos que tampoco, ya teniendo fallos en el caso del Tajamar, en el caso del Carmela Carvajal, vemos que están los fallos contundentes. Nuestro fallo tiene 18 hojas y dice claramente que fue una medida arbitraria e ilegal de por cierto. Y vemos que no hay ni de ninguna parte hay un juzgamiento hacia la directora. Vemos que nadie hace nada con respecto a lo que es. Ella puede hacer y deshacer, y tiene el respaldo del alcalde y la otra autoridad. Dando lo mismo lo que dice esta sentencia o claro, esta determinación. Obviamente la ley siempre está respaldada en que es Estado de Derecho, y ahora vemos que dentro de su mismo, entre comillas, juego, tampoco cumple las reglas. Él no nos mandó a lo que fue a judicializar este problema, que responda como debe ser. Jennifer, ¿y qué pasa con el saldo negativo que puede existir, por ejemplo, en la manera en la que se catalogan a los alumnos hoy día, en el caso puntual de ustedes? Es que obviamente cuando uno asume este tipo como de proceso, sabe que nos van a haber consecuencias negativas y positivas. En cuanto a esto de cómo se catalogan, yo creo que no quedamos catalogados tan negativamente. Yo creo que demostramos a la ciudadanía que somos jóvenes, estamos estudiando, pero también somos conscientes y sabemos de lo que estamos hablando. ¿Pero a ti te tratan igual en tu colegio? Es que yo ¿En tu ex colegio? Obviamente no. Yo en lo personal, yo formé parte del centro de estudiantes, tenía varias actividades dentro del liceo, robótica y muchas actividades, y siempre fui una alumna destacada en cuanto a la participación, en cuanto a representar a mi liceo, siempre, hasta cuarto medio. De hecho fui premiada, la última premiación fue en mayo, un mes antes de la toma. Entonces no entiendo cómo yo puedo haber cambiado tanto de actitud para la elección del liceo, porque los informes que ellos enviaron a la corte fueron catastróficos para nosotros, que prácticamente éramos terroristas, criminales. A ese nivel nos juzgaron a nosotros. O sea, ¿en qué minuto pasa de ser un alumno destacado a ser casi una amenaza para la comunidad escolar? Exacto. Es algo impensable. No, y no solamente la comunidad escolar, claramente hemos tenido costos que tienen que ver con en la calle ahora recibimos un respaldo, gente que nos ven y dice, chicas, sigan adelante, ustedes las tienen que reincorporar, pero por ejemplo por redes sociales, Twitter, especialmente Twitter, es como, hoy, pero no ustedes, bueno, tampoco es algo que por lo menos a mí no me afecta mayormente, y como hay cuero de chancho en ese aspecto, cuando uno se va al rol, digamos, de líder, de vocero, que tiene que enfrentar a mucha gente que no está de acuerdo, y que sí, obviamente uno tiene un paraguas, digamos, que nada te pasa. Y no pasa solamente en Twitter, vemos también, nos pasaron a nosotros el año pasado mientras realizábamos acciones, no sé, pues una vez intentamos, por ejemplo, la última retoma del liceo fue en septiembre. Para eso había muchos apoderados que estaban a favor y en contra, que nosotros intentaron apoderados pegar. Y tenían que meterse nuestros apoderados, los apoderados que estaban trabajando con las niñas que estaban en la toma, a defendernos, y lo vimos que vinieron de repente a calmar un poco el tema, porque de forma muy agresiva los apoderados contra nuestra, siendo que nosotros cuando habían querido hablar, por ejemplo, en la toma, yo como centro de estudiantes recibí a varios apoderados que estaban en contra y que traían propuestas. Nosotros, bueno, tenían propuestas, juntémonos, conversémonos de la mejor forma posible. Nosotros nunca fuimos agresivas con la gente que no estaba de acuerdo, siempre intentamos conciliar el tema, ya, propuesta, ya, votémosla, hagamos esto, buscando soluciones, pero de repente habían personas que estarían de control y nos querían ya pegar. Así. ¿Les reprochan hoy día el hecho de estar buscando ser reintegrada, de estar buscando tener clases? Sí, claramente. Ahora, lo interesante de esto es cómo se reprocha en situaciones que no son democráticas. Porque el año pasado nosotros claramente al momento de hacer toma, paro dentro del liceo y generar la movilización fue respaldada por situaciones democráticas.
todo el movimiento dentro del Carmela fue respaldada por votaciones periódicas, donde las estudiantes eran convocadas a votar, e incluso nosotros convocamos a las estudiantes que querían clase a que se organizaran y formar el movimiento pro clase del Carmela, para finalmente que ellas pudieran sacar el resultado óptimo para ellas. Pero en el fondo las decisiones se tomaban en base a la votación de la mayoría. Sí, siempre. De hecho, teníamos los llamados, las profesoras asesoras, legitimando las votaciones, actas de votación firmadas por las actas de profesoras. votaciones, entonces había un proceso democrático claramente. El tema es que hoy el proceso democrático indica que nosotros deberíamos estar en clase y que hay un derecho que se está violando. Entonces, cuando nosotros el año pasado ejercíamos votaciones para ver si estábamos en clase o no, apoyando las movilizaciones, toda la gente estaba convocada a votar, toda la gente estaba en su derecho de expresar su opinión y lo hacía, y finalmente el resultado era lo que íbamos a hacer. Todas como comunidad carmeliana íbamos a acatar la votación. Entonces esto es algo que ahora no se da, ahora todos deberíamos estar en clase y hay 11 estudiantes que no pueden estar en su colegio porque hay represión dentro del Carmel. O sea, 11 estudiantes a nivel de nuestro liceo, pero sabemos que hay muchos más compañeros que están en la misma situación. Hay compañeros, viendo el caso más cercano a nuestra misma comuna, de los 5 liceos solamente están las tareas con la orden de no innovar aprobada y están los chicos estudiando, pero vemos que hay 49 alumnos expulsados del Liceo Alessandri que no han tenido su alegato en la corte y que están ahí esperando. ¿Y esta situación en qué puede terminar, más allá de que entendemos que podría llegar, por ejemplo, ya al extremo de tener que cambiarse de colegio, pero me imagino que hay un límite de tiempo, porque tampoco los colegios pueden recibir a alumnos en cualquier etapa del año, sobre todo si el año escolar está muy avanzado? No, claramente eso ya tiene que ver con las decisiones familiares, por lo menos en el Carmela y en las chicas que estamos expulsadas, ninguna está en ningún colegio paralelamente a este proceso. Dana, ¿cuánto tiempo puedes esperar tú antes de decir, sabes que hasta aquí llego y tengo que buscar Es otro que colegio? eso tiene que ver, por ejemplo, con las disponibilidades. Yo en mi caso estoy totalmente abierta, digamos, a ¿Te puedes pasar todo el año sin estar en puedo clase? hacer clases, exámenes libres. Hay niñas que están dispuestas a perder su año en pro de su matrícula y son totalmente eso ya realmente esto va a ser una decisión familiar de cómo finalmente la ¿En tu familia caso, apoya. Jennifer, también? ¿Estás dispuesta en el fondo a llegar al tema de exámenes libres y no perder el año, pero en el fondo no reincorporarte y tampoco cambiarte de colegio? Yo creo que va a pasar por una decisión familiar, todavía tenemos instancias para poder acceder al liceo de forma rápida. En cuanto a lo que Yo querría graduarme con mis compañeros de curso. Bueno, es que es un costo finalmente para nosotros antes de estas situaciones un poco cliché de las graduaciones. Para mí tiene que ver con una cuestión de orgullo, de yo salir de cuarto, más allá de con quien sea, con el curso que sea, yo quiero salir de cuarto con mi frente en alto en el Carmela Carvajal. Puedo guardar en el tacho de la basura el comentario acerca de la graduación del colegio. Vamos a hacer una pausa. Estamos con dos chicas increíbles que tienen realmente muy claro el por qué se está hablando acerca de educación en esta mesa de diálogo. Compartimos junto a Danae y Jennifer del Carmela Carvajal. Regresamos con más. Ya regresa Mesa de Diálogo. Estás viendo Mesa de Diálogo. Tercer bloque y último de esta mesa de diálogo que se nos ha pasado volando. Tenemos que saludar a la Universidad Mayor. Encuentra en la Universidad Mayor el posgrado que estás buscando. Hay programas de alta especialidad y también de nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Universidad Mayor. Y también vamos a saludar a la Vinoteca que semana a semana nos acompaña y que tiene una exquisita selección de vinos y licores. Ustedes saben dónde los pueden encontrar. Nosotros siempre vamos a la casa de Manuel Mora, así que saludos para ellos que también son parte de nuestra mesa de diálogo. Chicas, es muy importante el tema del liderazgo y yo destacaba justamente antes de irnos a la pausa el que ustedes tienen pleno conocimiento de lo que están hablando, el que han logrado también poner estos temas sobre la mesa y que el hecho de tener que ir tal vez a esta batalla, a discutir, a enfrentar a la autoridad dentro del colegio, al alcalde y qué sé yo, también las ha hecho manejar cada vez más información referente a lo que tiene que ver con ustedes mismas, que es la educación que están recibiendo. ¿Cómo evalúan ustedes los liderazgos fuera de lo que pasa en el Carmela Carvajal? En general, dentro de este movimiento estudiantil, con estas figuras emblemáticas, como por ejemplo lo que pasó en el caso del movimiento más ligado al área universitaria, con Johnny Jackson, con Camila Vallejo, ¿cuáles son los que destacan? ¿Cuáles les gusta? ¿Cuáles no? Bueno, yo creo que hay liderazgos que han sido sumamente potentes y que han estado incluso potenciados por estos medios, grandes medios que han explotado estas figuras. Yo creo que el líder sin un movimiento tan potente como el que tuvimos no es nada. Entonces básicamente los liderazgos potentes que tuvimos, especialmente a nivel universitario, porque también tuvo mayor cobertura mediática,
estos liderazgos claramente fueron fundamentales para poder llegar a la gente. O sea, tanto Giorgio como Camila, más allá de las diferencias políticas que podamos tener o no, han sabido llegar a la casa a la hora de 11 de las familias chilenas. Y creo que eso ha sido fundamental. Quizás uno ha tenido el lenguaje un poco más, no sé, complicado de entender para algunos, otros han sido más coloquiales, pero finalmente llegan y eso es algo que es interesante, que no le son indiferentes a nadie, o le caen mal o le caen bien, y eso es positivo a mi gusto. Si uno pasa con indiferencia frente a la gente, creo que el liderazgo está mal alcanzado, pero en el caso de los chicos, a mí me parece positivo. Creo que también lo negativo es que no se supo explotar un real trabajo con los secundarios, que siempre se vio poco fortalecido. No sé si por cuestiones de partido o no, trabajar más a codo con los profesores, es una cuestión que se pone en tela de juicio, pero más allá de eso, creo que eso faltó y eso es algo que tenemos que fortalecer en los años venideros, no solamente en el 2012, porque se ve que la cosa da para largo. Entonces, ¿a ustedes les gustaría a futuro involucrarse, por ejemplo, en política o llegar a trabajar desde también las organizaciones ciudadanas que han sido muy importantes en estos movimientos? Yo creo que la política en sí no me gustaría, pero sí trabajar con organizaciones sociales, estar activa dentro de la sociedad. Yo creo que eso es fundamental, independiente de dónde lo hagamos, de una organización, desde la política, desde la alcaldía, de donde sea, pero estar activo y ejercer nuestro derecho como ciudadanos. Yo creo que es lo más importante de todo. Jennifer, ¿cómo entiendes tú, por ejemplo, el que en general en términos de la política, hoy día se habla justamente de la necesidad de nuevos nombres, de renovar la política, de nuevos liderazgos, y que la juventud tal vez a ratos ha estado un poco lejana de estos temas, sin embargo en el último tiempo, y gracias a este tipo de movimientos también se han empezado a involucrar más? ¿Lo sientes eso también como uno de los méritos de ustedes? Sí, yo creo que es un mérito grande y esperamos que para estas elecciones sean mucho más los jóvenes que vayan de candidatos y mucho más los jóvenes que ejerzan su derecho a votar. Yo creo que es algo fundamental dentro de todo esto. y más allá de votar, creo que me parece interesante que no sean solamente como el elector, sino que sean el ciudadano consciente, activo, no solamente que vaya a votar cada 4 años el gobierno que quiera, sino que vaya a exigir, claro, que cumplamos el rol de fiscalizador, que seamos soberanos realmente de lo que queremos. Creo que eso también va en cuanto a la transformación política, que no va más allá del voto, sino que a través de la opinión, cómo se llega al conjunto, a una solución. Creo que esa es la instancia que tenemos que llegar a cubrir, más allá del voto, llegar a cubrir la asamblea ciudadana, la cosa comunal, ir a la junta de vecinos, ver qué está pasando, reencontrarnos con el vecino. A mí me parece fundamental. Y yendo al tema tal vez más personal, dejando de lado un poco la contingencia y tratando de conocerles un poco más a ustedes dentro de los pocos minutos que nos quedan. Hasta este minuto previo que te dicen ya no puedes entrar más a tu colegio, ¿cuáles eran tus planes? ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías estudiar terminando cuarto medio? ¿Tenías planes de entrar a la universidad? ¿No? La verdad es que antes del movimiento estudiantil yo iba a ser músico, o eran los planes que yo tenía estimados. Claramente mis tiempos de práctica hacen que este sueño un poco sea inalcanzable. Y que por ende me vea, no sé si obligada, también es una cosa como de decisión y opción, pero ir en busca de otro rumbo que tiene que ver con la historia y de ejercer, ser historiadora, digamos. Es una opción fuerte dentro de mí. ¿Y hay una influencia clara en esa decisión, más allá del tiempo, en la manera en la que te has involucrado, por ejemplo, de este proceso que naturalmente va a terminar siendo histórico? Sí, yo creo que es que siempre me ha gustado, y me ha gustado, por ejemplo, cómo el arte va fijando ciertos hitos históricos. Eso siempre me ha parecido muy interesante, pero creo que finalmente eso es lo que me gustaría ir a alcanzar, ayudarse con el arte para finalmente ver cómo evolucionan, por ejemplo, los movimientos sociales. Son ramas como bien interesantes que uno puede ir captando, y quizás sería bonito dedicarse a eso, de repente a ser profesor, no sé, cosas que serían bonitas. ¿En tu caso, Jennifer? Yo en mi caso algo totalmente distinto a lo que estoy haciendo en este momento. Yo quiero estudiar ingeniería. ¿Ya? Estoy indecisa en cuanto a la especialización de la ingeniería, pero ese es mi ámbito. Yo soy más científico, más... ¿Y cambió esa decisión con el tema del movimiento o no? No, yo creo ¿Lo que... tenías escogido de antes? Sí, tengo como mi opción súper clara, pero a lo mejor si voy a estudiar, quizás después de sacar mi carrera, algo relacionado con esto, del área más humanista, no sé, de trabajo con la gente, alguna carrera así, pero
por lo pronto salir de cuarto medio y estudiar ingeniería. ¿Qué es lo que piensan ustedes, por ejemplo, del debate que hay frente al crédito con aval del Estado, considerando que para muchos es una o la opción para poder estudiar justamente en lo que les va a tocar a continuación a ustedes? Yo creo que no deberíamos estar hablando de crédito con aval del Estado, no deberíamos tener un crédito para poder estudiar. A mí eso, mucha gente le pasa que si no tiene crédito no puede estudiar finalmente la educación superior, y eso es algo que, y lo que exigía el movimiento era que no tuviéramos que hablar de este crédito. Cuando estamos hablando de crédito y beca, ya no estamos hablando de gratuidad, por ejemplo. Y eso es algo que es fundamental. Y aparte, bueno, ya que estamos hablando de crédito, las tasas de interés son abusivas, cómo la gente se tiene que endeudar para poder estudiar, para poder adquirir conocimiento, a mí me parece nefasto. Yo creo que claramente esta discusión, más allá de la discusión, se tiene que llegar a soluciones concretas y que tengan directa relación con cómo vive la familia hoy día. O sea, hay canciones incluso que llegan a expresar que sí, todo sube, el precio de la vida sube otra vez y el sueldo que baja ya ni se se ve. ve. Entonces, bueno, ahí está como un poco la discusión. ¿Tienen los recursos para poder optar a la educación superior? Yo, por lo menos mi familia igual es numerosa y tengo 2 hermanos más, y es imposible sustentar mi educación superior con sus colegios, que estén en colegios particulares. Entonces es súper complicado para una familia de clase media chilena, aunque se baja, poder optar a como de la nada, yo pago las 300 lucas de la universidad. Yo creo que casi ninguna familia normal, entre comillas, chilena puede hacerlo. Yo creo que la mayoría, si no existe, y yo creo, obviamente por lo que estoy escuchando, que la educación tiene que ser gratis, pero en las condiciones que estamos actualmente voy a tener que esforzarme al máximo para poder tener una beca, y si no, puedo optar al crédito para poder estudiar, y después tendré que estar endeudada para poder mantener mi futura familia. Trabajar en paralelo a estudiar, todo eso. Se va a ir, porque esto se va evaluando, va a variar mucho los puntajes, si puedo obtener beca, qué tipo de beca y todo ese tipo de cosas. Pero de que yo pueda pagar la universidad así, de buena manera. Danada, en la raya para la suma final de todo esto, ¿sientes que de todas maneras valió la pena todo lo que han vivido y todo lo que, por cierto, aún les queda en el fondo, en un proceso que no se ha cerrado? No, para mí vale totalmente la pena. Creo que son cosas que uno, no sé si uno tiene que vivir en la vida, pero sí son cosas que uno agradece. Yo lo he dicho en todos los tonos y en todas partes donde voy, que finalmente en los 7 meses o ya 9, 10 que han pasado en movilización y todos estos como coletazos que ha traído la misma movilización, yo he aprendido más que en los 18 años de mi vida. Yo la verdad es que lo que aprendimos en este tiempo de movilización no nos va a enseñar ninguna carrera universitaria, ninguna experiencia, digamos. El hecho de ser tan solidario, de ser empático, de si yo veo a alguien mal, ir a apoyarlo, de comprometerse, defenderte tanto, tener responsabilidad frente a la misma causa, creo que es algo fundamental, y creo que es como de hecho ha cambiado nuestra vida luego el movimiento, y creo que eso es algo muy interesante de lo que se ha dado. Yo antes, bueno, era una chica súper normal, digamos, trabajaba en la feria con mi abuelo, y entonces, pero ahora yo voy a la feria e incluso en las ferias se dan discusiones mientras todos los vecinos instalamos los puestos, digamos, se dan discusiones políticas de la contingencia nacional. Y cómo se están dando ahora las discusiones en la misma feria han cambiado, y creo que eso es algo que yo agradezco profundamente. Agradezco el rol que me dio las chicas del Carmela, el poder representarla en instancias mediáticas. Agradezco, no sé, la gente que he conocido, la gente que dejé de conocer, incluso puede haber sido positivo. Y creo que eso nadie, por más que esto haya traído muchas fracturas, incluso familiares, no sé, a mí yo me siento totalmente agradecida al movimiento, y creo que si hay que seguir luchando, se va a seguir haciendo, e incluso mejor preparado. Jennifer, lo próximo que tiene que ver con esta discusión en la que están ustedes hoy día con su colegio, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Cuáles son los plazos? ¿En qué están puntualmente? Mira, nosotros ahora estamos a la espera de que nos llegue el informe de la apelación que hizo la directora. Con ese informe vamos a decidir, y creo que lo más probable es que presentemos la orden de no innovar para que nos reintegren el liceo mientras se ve la causa de la Corte Suprema. Y obviamente nosotros esperamos que el fallo sea igual de contundente, y a lo mejor mucho mejor de lo que fue el de la Corte de Apelaciones, porque la Corte se dedicó a echar uno a uno abajo los argumentos de dirección. Así que nosotros estamos con toda la fe en que vamos a lograr entrar a nuestro colegio y vamos a salir con la frente en alto
nuestro liceo. Bueno, pero la frente en alto igual, porque yo creo que logren volver a sus colegios o no, es claro que el trabajo que han hecho hasta ahora y la manera en la que han llevado esta lucha hace que seguramente muchas personas se sientan orgullosas de ustedes y agradezcan el que hayan ustedes tomado también este bastión de lucha que tiene que ver con la educación y la mejora en esta área de nuestro país. Yo les quiero agradecer a las dos por estar junto a nosotros, agradecerles por compartir cada una de estas experiencias, por conocerlas un poco más, y les vamos a entregar unos regalos que envía Feria Chilena del Libro, que nos acompaña semana a semana, 60 años acompañando también la tradición de lectura en nuestro país. Vamos a partir con este. El fabuloso mundo del rock, numerosos artistas visuales que han sido seducidos por la potencia expresiva del rock. Este va de regalo para ti, que lo disfrutes muchísimo. Ahí está con hartas cosas que seguramente te van a interesar, que tienen que ver con la música. Y ella, que probablemente si hubiera nacido en esta era, también sería una rockera. Violeta Parra va de regalo para ti, Jennifer, que lo disfrutes muchísimo. Es el libro mayor de ella. Y que bueno, sigan ustedes en este proceso, que ojalá de verdad tenga un resultado positivo para ustedes, sea el que corresponda en el momento que esto vaya a ocurrir, si es mejor para ustedes regresar al colegio o tal vez no, que en el fondo sea una decisión que puedan ustedes tomar y no pase exactamente por una decisión tan arbitraria como lo que ha ocurrido. Muchas gracias por la invitación de todas maneras. Bien, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias, y también decirle a todos los compañeros que sigan luchando, en especial a las compañeras del Carmel, agradecerle por el paro que realizaron la semana pasada por nuestra reincorporación, y decirle que vamos a estar siempre con ellas, pase lo que pase, y que no se dejen rendir por lo dicho de la directora o por las acciones de ella. Bien, agradecemos también a ustedes, al Mostrador TV, que nos permite llegar justamente para compartir estos temas a través de internet y desde la Confitería Torres. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.